Eso el honor es mío de estar, bueno, primero de estar en la ciudad de Pamplona y en la Tierra de Navarra, para empezar, que es uno de nuestros destinos cosmopolitas más deseados y seguramente, como el resto, pues seguramente también más necesitados de promoción y de presencia. No sé si se me oye suficientemente, ¿sí? Bien. Yo soy enemigo de PowerPoints y de presentaciones, porque siempre he tenido un poco de alma de vivo y entonces quiero que todos los focos y todas las luces y todas las miradas se centren en mí y no nos despistemos, porque no sé por qué últimamente nos relacionamos siempre a través de un papel, de una pantalla de móvil. No. Yo creo que a lo mejor debemos otra vez recuperar el contacto visual entre los seres humanos, que me parece muy importante. Y por cierto es muy cosmopolita, dicho sea de paso. Además, quiero que me interrumpáis cuando lo consideréis oportuno y que estos 20 y tantos minutos que voy a robar de vuestro tiempo y de vuestra atención sean lo más interactivo posible, siempre que la situación lo demande. Bueno, como representante de una administración pública siempre hay que hablar de cifras, porque las cifras nos marcan un poquito la situación de lo que tenemos que hacer. Son la foto de la situación actual y seguramente nos marcan las líneas maestras de por dónde tenemos que ir. Se nos llena la boca, sobre todo desde las distintas administraciones públicas, de hablar del éxito rotundo que el turismo español tiene en el mundo, de ser la primera potencia, incluso en algunos productos, y en los otros la segunda, de ser un destino imbatible. Bien, de haber llegado a los 82 millones de visitantes en el año 2017 y de tener unas previsiones para el 2018 de un incremento del 2, del 3, del 4, de lo que toque. En este momento, por reservas, estamos en un 4 y pico de incremento. Ahora bien, lo que no se dice tanto, y es muy importante que seamos honestos en las cifras, es que la rentabilidad del sector baja y baja. Y todos esos señores que vienen cada vez con menos poder adquisitivo y gastan cada vez menos. Y concretamente, hemos tenido en los últimos años una evolución negativa que ha dado lugar a que nuestro destino se haya incrementado en el número de visitantes, pero haya llegado a reducir el nivel de gasto y, por lo tanto, a poner en tela de juicio la rentabilidad del sector en un 25% negativo. Desde el año 2001 al 2016, porque la cifra del 17 todavía no está cerrada, pero me temo que no es mucho más halagüeña. Esto dio lugar a que, sin duda alguna, la Administración General del Estado, que para eso está, entre otras cosas, hiciese una reflexión y, partiendo de los informes y estudios que los técnicos, he de decir de primer nivel, no me gusta, o practicar la falsa modestia. Yo creo que los responsables de las 33 oficinas de turismo que España tiene en el exterior, dependiendo de las distintas embajadas, y que además trabajan no solo los 33 mercados sedes, sino todos los mercados de influencia geográfica, fueron enviando los estudios que indicaban la necesidad de cambiar la política de promoción exterior del turismo. Ese trabajo, este esfuerzo y este estudio, o este cúmulo de estudios o volumen de estudios, se realizó permanentemente en consenso y en colaboración y cooperación con los organismos de promoción turística en el exterior de las comunidades autónomas y de los grandes municipios. Con lo cual, en primer lugar,
se ha generado una corriente que ya poco a poco se va viendo y se va haciendo realidad, de consenso en que hay que cambiar las políticas de promoción de producto, es decir, centradas en la oferta, a las políticas de promoción de segmento, es decir, centradas en la demanda y en la profundización en el segmento que verdaderamente solucionaría esta tendencia a la baja de la rentabilidad del sector, por un lado, y por otro lado, que nos haría a los ciudadanos españoles convivir con el hecho turístico de una manera más amable, como tradicionalmente lo hemos hecho. No voy a ir anticipando medidas, pero voy a decir que el objetivo del Plan Estratégico de Marketing de Turespaña, vuelvo a repetir en coordinación con las comunidades autónomas, es, en primer lugar, tener un turismo sostenible, trabajando mediante una política de segmentación la demanda, y concretamente la demanda madura y concretamente la demanda más próxima, sobre todo en el turismo gastronómico es muy importante esto que estoy diciendo. Es decir, conviene, ¿verdad?, por una cuestión estrictamente realista, que nuestra promoción de nuestros productos gastronómicos, producto destino, se haga en países próximos y con la demanda muy madura. Luego, a lo mejor en la mesa redonda, de la que también voy a formar parte para seguir aburriéndoos, pues haré o insistiré concretamente en el producto gastronómico. Vuelvo a repetir que estamos trabajando políticas de demanda y el objetivo es la segmentación de la demanda de los destinos. Hablamos de destinos de forma incorrecta, sería de los mercados emisores maduros, es decir, de la Europa que nos trajo la sueca y el sueco en los años 60, a tomar el sol a la playa, y yo creo que eso está ya quemado y requemado. Y entonces hay que trabajar esos grandes mercados emisores muy fidelizados en nuestro destino, pero para que consuman, disfruten de otros productos que da el mercado turístico, y que no sea ese que habitualmente vienen a consumir. O han venido en los últimos 40 años salvándonos la economía nacional, nunca lo olvidemos. O sea, cuando hacemos esas críticas del turismo de sol y playa y la masificación y no sé qué, no nos damos cuenta de que ese país ha tenido la evolución que ha tenido, y hablo de la evolución económica, gracias a que tuvimos esto, que siempre nos salvó la cuenta final y sobre todo la balanza de pagos. El otro gran objetivo, dentro del objetivo global de la sostenibilidad, es la conectividad, y muy en especial la conectividad aérea. Es importante ponernos al nivel de nuestros países de competencia en la captación de turistas de los nuevos mercados emisores y concretamente de los mercados lejanos. Es decir, Asia, no voy a descubrir ahora mismo el potencial, porque ya casi no es potencial, es realidad, de sus economías potentes con un gran volumen de clases medias creciendo y creciendo y creciendo, y que España no ofrece ese producto, hablemos claro, que interesa a esos mercados, porque evidentemente nadie viene a la playa desde Singapur. Para empezar, tiene playas. Y en segundo lugar, es que es un producto que no es competitivo en esos mercados, como nos ocurre también con el mercado norteamericano. Hay que empezar a hacer una promoción de otra serie de productos más adecuados a ese segmento, por cierto, cosmopolita, generalmente cosmopolita, que haga que nos pongamos al nivel de los países de competencia, que en nuestro caso son Francia, Italia y, por supuesto, el Reino Unido, que captan año tras año viajeros, turistas, consumidores a sus destinos
y que no terminan de venir aquí. Por lo tanto, el Plan Estratégico 2018-2020 se centra en estos dos grandes ejes, la captación del turismo cosmopolita, por un lado, y por otro lado, llevar a cabo políticas de incremento de la conectividad aérea con los mercados lejanos. La demanda cosmopolita potencial que hemos analizado por el mundo nos indica que los Estados Unidos tienen 14 millones de clientes potenciales, 4,7 millones Francia, 6,2 millones el Reino Unido, 6,3 millones Italia, 5 millones en Alemania, Austria y 0,8 millones en los países nórdicos. Quiero decir que tenemos mucha tierra por arar y mucha captación posible. Pero vamos a definir bien qué es lo que queremos traer a España y qué es lo que no queremos traer a España. Seguramente voy a contaros ahora algo muy naif, pero que es muy importante que lo escribamos y lo sistematicemos para saber qué es lo que no queremos y lo que queremos. Voy a contar dos ejemplos antes de leer este decálogo. Ha habido una queja sistemática, bueno, yo creo también políticamente utilizada por determinados grupos, que bueno, son estrategias políticas, sobre la masificación del turismo y sobre el turista molesto. Pero claro, la pregunta inmediata es, ¿y quién ha traído a ese turista molesto? Porque a ese turista molesto lo habrá captado alguien. Se le habrá hecho promoción, ¿no? O viene de repente porque sí. Dos. Ese turista que hace denuncias falsas sobre alimentos en mal estado, por ejemplo, en las Islas Baleares. Y que ya saben que incluso el turoperador británico ayuda a tramitar la denuncia para que la vacación salga gratis. Conocéis este fenómeno de denuncias falsas de los turistas en determinados destinos. Y claro, yo siempre hago la pregunta, ¿y quién es el responsable de que esos turistas estén aquí? Porque si usted va a pescar, perdonar el término, a este low level, no pretende usted que venga la alta aristocracia británica a sus playas o a sus destinos. Por lo tanto, todos somos un poquito corresponsables de este fenómeno. Porque mientras hemos estado solventando, y algo más que solventando, las cuentas de resultados de nuestras distintas empresas, no nos hemos quejado, ¿verdad?, de lo molesto que era el turista. Por lo tanto, tenemos muy claro qué turista no queremos y qué turista sí queremos. Y esto tiene que ser una apuesta responsable de todos los agentes del sector, públicos y fundamentalmente privados, los empresarios. Vamos a ver, no queremos al turista que disfruta sintiéndose miembro de las experiencias masivas, con perfil extractivo y agotador de recursos naturales y de los servicios, sin capacidad para disfrutar de lo diferente y que descarta una experiencia singular en España, con desprecio a lo que desconoce sobre España, aquel que solamente consume el segmento ocio menos cualificado, irrespetuoso o irrespetuosa con los recursos naturales, paisajísticos y monumentales, es decir, vandálico. Con animadversión a lo diferente con carácter general, que busca lo multinacional, aquello que puede encontrar en cualquier otro sitio, pero que aquí está barato. Con desinterés hacia las culturas gastronómicas existentes y que solamente busca aquello que le es familiar, lo que habitualmente consume. El perrito caliente, con todos mis respetos. Con un perfil intolerante, y hemos tenido una experiencia muy desagradable ayer en Bilbao, por poner un ejemplo. Eso es turismo, cuidado. Porque los que nos hemos dedicado a la promoción exterior del turismo hemos promocionado nuestros grandes partidos de fútbol y nuestra gran cultura futbolística en este país.
Pero si acabamos como acabamos, pues ese es el claro efecto justamente de lo que estoy hablando. Que busca siempre algo paquetizado, generalizado y estándar, y que es incapaz de apreciar la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural. Por otro lado, y ahora viene lo naif, pero desde luego siempre hay que conquistar lo ideal, vamos a hablar del perfil deseable. Primero, queremos un turista intelectualmente inquieto, sensible con el medio ambiente y la preservación de la tradición cultural, interesado en descubrir una España diversa y no tópica, amante de la singularidad y la diversidad de España, que busque espacios singulares para sus reuniones, convenciones y encuentros de negocio, que persiga innovar y hacer únicos sus encuentros profesionales de negocio, interesado en disfrutar de nuestra naturaleza y del encanto y la autenticidad de nuestros establecimientos rurales, que busque, descubra las huellas en las diversas culturas y civilizaciones que convivieron en nuestro país y que conviven, que busque participar en la elaboración de los productos tradicionales de nuestra agricultura y artesanía, que disfrute de la gastronomía tradicional y descubra la cocina más vanguardista e innovadora, que valore el carácter acogedor, amable y abierto de nuestra gente, que visite y que sea un visitante que necesita sentir que la experiencia está diseñada a su medida. Es decir, eso que se llama tailor-made, diseño a medida, de sus vacaciones o de su estancia. Y sensibilizado con la sostenibilidad desde una triple perspectiva: económica, social, suelen ser, o queremos que sean, interesados en la preservación de las tradiciones y el patrimonio histórico-artístico de nuestro país, y medioambiental, es decir, que estén concienciados con el uso de los recursos, la huella ambiental de su actividad y el patrimonio paisajístico y natural de nuestro país. Bueno, pues ese señor existe, y esa señora también. Y estos señores y señoras son los que conforman ese volumen de viajeros potenciales al que me he referido antes. Normalmente, además, en los estudios que se han realizado en los países más próximos, nos hemos encontrado ya dónde están y de qué forma han de ser captados. Y en este momento hay una estrategia de promoción dirigida solo y exclusivamente en la inmensa mayoría de los mercados consolidados, maduros, a este segmento. Por poner un ejemplo, en Alemania, pero es perfectamente extrapolable, por no contaros todos los países, perfectamente extrapolable a Reino Unido o seguramente a Austria y a los países nórdicos, tienen estudios medios o superiores. Sus ingresos medios mensuales son alrededor de 3.250 euros base. Viajan normalmente solo o en pareja, y el rango de edad está entre los 35 y 65 años, que es un rango de edad bastante grande, pero que no son ni muy jóvenes, ni son tercera edad, no hacen turismo senior. Y se concentran, concretamente en Alemania, en las grandes ciudades, en los grandes núcleos urbanos, y concretamente en Alemania la mayor concentración está en Hamburgo, que como bien sabéis es la gran capital de la economía alemana, y en Múnich, que es la segunda gran capital de la economía y de la cultura. Normalmente hacen viajes cortos, pero viajan varias veces al año. Su gasto medio es de 104 euros por persona al día. Se alojan normalmente en establecimientos de 4 o 5 estrellas o bien en eso que denominamos hoteles con encanto, casas rurales con especial feeling, etcétera, etcétera. Normalmente reservan a través de Internet, tienen un alto grado de fidelidad al destino España y, concretamente allí, en Alemania, sus turoperadores prioritarios son TUI, Altours, AIDA Cruises, ITS y Schaumhausland Reisen. Es decir, estos operadores, a los que muchos de vosotros conocéis, tienen un segmento dedicado solo y exclusivamente al cosmopolita y que capta ese tipo de demanda para la oferta que ha de ser muy adecuada. Realizan
Con carácter general, lo que pretendemos es captar los 90 millones de viajes anuales que realiza el segmento cosmopolita en el mundo. En Estados Unidos son, como he dicho antes, 14 millones y en Europa 25 millones de clientes, que al viajar varias veces convierten su demanda en 75 millones de viajes al año. Yo creo que dentro de este gran objetivo hay una misión que tenemos que realizar con todos y con cada uno de vosotros que formáis parte del sector. Y es detectar en vuestra oferta qué es aquello que están demandando real o potencialmente de lo que vosotros tenéis. Por eso, Tour España está organizando toda una serie de encuentros entre la demanda y la oferta a nivel autonómico, regional y a nivel nacional, estatal. La primera experiencia a nivel estatal se tuvo el año pasado, concretamente se celebró en La Toja, donde 150 empresarios cosmopolitas de la Europa más próxima y de los Estados Unidos vinieron a convivir 5 días con la oferta española, en especial con la gallega, porque se celebraba en Galicia, y detectaron, disfrutaron de esa otra oferta muy distinta, muy dirigida hacia esa demanda muy especial que va buscando otra cosa. Se les organizaron toda una serie de visitas por las distintas ofertas gastronómicas, de alto standing, por supuesto culturales, por supuesto vivenciales, y tuvimos una respuesta aplastante, y es que han creado muchos de ellos en sus catálogos ese producto dirigido ya fundamentalmente a Galicia, porque se montó en Galicia, pero también a otras zonas de España, y concretamente ha habido un paquete importante para Andalucía, la Andalucía interior, la Andalucía no costera, la Andalucía no masiva, por un lado, y por otro lado con Cataluña, que tuvo una importante participación en ese gran evento al que denominamos España Reloaded, es decir, recargamos a España, ¿no? Este año va a ser en Madrid, y va a ser en los días 23 a 25 de mayo. El leitmotiv del gran evento este año va a ser la cultura, y la cultura con palabras con letras mayúsculas, donde se va a hacer una presentación de los destinos culturales de España y concretamente de artes escénicas y música, que es uno de los segmentos de ocio que más están demandando los clientes cosmopolitas, por un lado. 2, las artes plásticas, toda la cultura museística, etcétera, 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 y el patrimonio histórico. Y concretamente se va a centrar, porque obviamente es en la Comunidad de Madrid, en la España de los Austrias, donde evidentemente hay un reflejo del imperio pues en el Escorial, en la propia capital, etcétera, etcétera, etcétera. También, de forma sectorial, se está presentando el proyecto a la oferta de las comunidades autónomas que están interesadas en él. Es decir, que son todas, pero empezamos en su momento por la Comunidad Balear, precisamente para hacer convivir el turismo cosmopolita con otro tipo de turismo. Se hizo también en su momento en Andalucía, se hace en Valladolid dentro de unos días, después Valencia,
Después de Valencia quiero recordar que iremos al País Vasco, estoy hablando de memoria, y vendríamos a Navarra cuando consideréis oportuno que tenemos que venir, para que vuestra oferta conozca bien a la demanda y la demanda conozca bien a vuestra oferta, y a partir de ahí empezar a generar de cambio en la oferta y en el producto turístico. Sí he de decir que Navarra, y muy concretamente la ciudad de Pamplona, es un destino absolutamente cosmopolita, absolutamente cosmopolita. Los productos que tenemos en esta zona del territorio son los que demanda el segmento cosmopolita, que es una magnífica gastronomía, una oferta cultural potentísima, muy en especial este Templo de la Cultura está haciendo un gran papel, amén de otros, pero este concretamente, y luego tiene Camino de Santiago, y tiene románico, y tiene todo lo que... y luego tiene singularidad. Por lo tanto, yo os invito a que vengáis a las reuniones que se organizan en otras comunidades autónomas y, por supuesto, a la nacional, pero que también en algún momento busquemos un hueco para poder presentar y poneros en contacto con los compradores de ese producto que vosotros ya tenéis, que ni siquiera tenéis que generarlo, en mi opinión. Bueno, yo creo que he hablado más de lo debido y estoy abierto a cualquier tipo de consulta, pregunta. Espero que os haya interesado esta estrategia que yo creo que es la única posible para ir trasvasando la situación actual hacia una situación de futuro, porque en turismo es muy difícil ser rupturista. Hay que ir evolucionando las situaciones. Y, insisto, nos tenéis a vuestra enterísima disposición, tanto las instituciones como las áreas de formación, como los empresarios, para promocionar vuestros destinos y vuestros productos, fundamentalmente, insisto, en la Europa más próxima y en los Estados Unidos. Muchas gracias. No hay preguntas, pues estupendo. ¿Hay una pregunta? Sí. El micro, ya. Además veo que me lo pregunta un caballero muy cosmopolita, que hablaremos de esto. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Miguel, del blog de viajes, El Viaje de Sofi. Y quería preguntarte una cosa muy importante. Me ha gustado mucho el enfoque que le has dado al tema de lo que es la captación del turista. Nosotros que somos un blog de nicho lo vemos y muchas veces es luchar contra, sobre todo estos años, contra la incompresión, ¿no? De ver que hay un turista diferente y hay que buscarlo, ¿no? Pero, sin embargo, en las administraciones locales, la percepción que tengo como blogger de viajes es que siguen apostando por lo seguro, por el turista que llega y que realmente no aporta esa calidad. ¿Cómo se puede hacer desde Tour España, que era a lo mejor un plan, para intentar convencerles de que es más interesante tener 10, pero que generen dinero, que no 200, lo que hemos visto este verano con el tema de Barcelona, lo que estamos viendo con otras ciudades como Donosti, y que al final encima es un gasto para la propia administración local y que si haces las cuentas estás perdiendo dinero? No sé cuál puede ser la fórmula, porque es difícil. No solo dinero, estás incomodando a la ciudadanía. Y eso es mucho más que el dinero, mucho peor. Es decir, estás generando un movimiento contrario a la economía, es decir, al sector de la economía que está dando de comer a la ciudad. Con lo cual es que es un tema verdaderamente contradictorio, por un lado, y por otro lado, de verdad es una situación socialmente peligrosa. Bien, vamos a ver. Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente presentar esa otra oferta al nicho de demanda que está dispuesta a comprarla. Y entonces, insisto, hay un trasvase
de la demanda actual, claro, eso se produce en 10 minutos, con la demanda que verdaderamente nos interesa, esta que responde el decálogo naif del que hablaba, pero que no es tan naif, porque es que con carácter general, vamos a ver, los clientes son así. Es decir, que lo habitual no es el vándalo, el que copula al lado de la Boquería en Barcelona, porque esto no es lo habitual. La gente las cositas las hace a puerta cerrada. Es decir, si captamos al vándalo, pues lo hemos captado. Pero vamos a ver que no es tan difícil, porque la gente es mucho más normal de lo que parece. Todos, es decir, y cuando yo siempre se lo digo a mi equipo, ¿verdad? Que cuando vayamos a diseñar un cliente, el modelo de cliente que queremos, pensemos en nosotros. ¿Qué haces tú cuando vas de viaje? ¿Rompes escaparates? Por ejemplo, ¿te emborrachas como una cuba y te caes redondo al suelo en la plaza del pueblo? ¿O sencillamente es una persona que vas a conocer, pues la ermita escondida en no sé dónde, hacer la ruta interesante, a ver cómo se produce, pues no lo sé, el pan, o se hace el barro, la vasija de barro? Es decir, que cuando viajamos por el mundo, y bueno, o a la representación de ópera en la Stadtoper en Viena, pero no nos dedicamos a romper farolas. Bueno, esto reduciéndolo al ridículo, ¿no? Pero es esto lo que hemos detectado, es decir, que hay una franja de población mayoritaria, que tiene esos estudios universitarios, que tiene esa capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en nuestro país, en nuestro continente, la clase media es inmensa de grande. Inmensa. Y la clase media está compuesta por eso. Y entonces, por eso hemos empezado por Europa, porque es muy fácil la detección y ya está. Y estamos involucrándolos y estamos incentivando la promoción entre ellos, colaborando con ellos en campañas, cofinanciando viajes de familiarización, viajes de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y intensificando los mensajes siempre en ese sentido. Y concretamente, aquí en Navarra hay que trabajar muy poquito el producto porque el producto se ha trabajado. Todo es mejorable, cuidado. Porque en otras comunidades autónomas hay que trabajar el producto. Pero es que aquí a lo mejor tenéis la suerte de no tener playa. Entre comillas. Y un clima que a lo mejor no es tan paradisiaco para la demanda. Y eso hace que preservéis, primero, vuestro territorio, por un lado, y que se genere otro tipo de producto que es mucho menos masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algún momento masivo, un pico, que también se puede construir de otra manera, pero bueno, eso ya es una cuestión que no me corresponde a mí desde la Administración General del Estado, decir cómo se cambia la imagen de un evento, porque esto hay que trabajarlo con un plan de marketing, pero es el único caso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz y trabajo en el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. Me ha parecido una presentación que nos puede ayudar mucho para alinearnos también con el plan estratégico que tenemos nosotros ahora, con un horizonte un poquito más largo, hasta 2025. A mí me ha llamado la atención una cosa. En el diseño que nos ha planteado sobre este turista cosmopolita de alto standing, uno de las pinceladas que ha dado es que reservan el viaje a través de Internet. La pregunta es, no sé si Turespaña tiene más datos sobre dónde exactamente buscan esta información. ¿En qué páginas? Sí. Yo te lo digo ahora, sí. Vale, genial. Tampoco sé si lo que hacen es organizarse ellos su propio paquete turístico, porque las informaciones que nos habían dado hasta ahora, sobre todo del mercado alemán,
es que ellos buscan paquetes, una oferta paquetizada. Entonces, no sé si es esa oferta la que buscan online, un poco a ver si me puede aclarar ese punto. Vamos a ver, Alemania, que es el país donde se hace la gran investigación, arroja esta realidad, y es el alemán viaja normalmente con paquete, y por eso además las operadoras alemanas, y por supuesto la operadora de referencia alemana, TUI, crean un paquete cosmopolita que además, por supuesto, difunden en red y se hace la reserva online, pero en definitiva se hace con el operador. También he de deciros que esa es la excepción. Solo los alemanes, con carácter general, paquetizan, digo el segmento cosmopolita, paquetizan con carácter masivo sus visitas a los destinos cosmopolitas, España, Francia, Alemania, su propia Alemania, ¿no? Normalmente el turista cosmopolita, y os puedo hablar del francés, es un turista individual que se construye a sí mismo su propio viaje y se informa a través de las páginas web de promoción de las instituciones o bien de las cadenas especializadas en este tipo de oferta. Pues, por ejemplo, Rusticae, me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Que es para el turismo rural con encanto, tal. O bien en estas webs de turismo exclusivo, que son esas cadenas que hay de grandes palacios de la aristocracia española que se han puesto ahora a disposición del sector turístico, por ejemplo, ¿no? Que es concretamente la gerente, bueno, pongo como ejemplo, y que lleva este tema es Isabel Benjumea, que tiene su página y entonces ya empiezan a buscar ahí. Pero vuelvo a repetir, paquetizado, por lo que entendemos por paquete turístico, funciona fundamentalmente Alemania. El resto de los países no. Hablo de los países europeos próximos. Por supuesto, paquetizado en todo caso, el Extremo Oriente, eso sí, y los Estados Unidos. Europa no. Italia, Alemania, Reino Unido, Austria, normalmente viajan con carácter individualizado y se construyen su viaje en la red, con la información que obtienen en las distintas páginas web. Investigan el viaje. También es una labor intelectual previa, porque el nivel intelectual es medio alto. Y a todos nos gusta también en casa construirnos el viaje previamente. Por eso es importantísimo que los productos estén perfectamente expuestos online. Y que nuestras páginas web y nuestros links estén cuidados hasta la saciedad, porque son las vías de comercialización de los productos, cada vez más. Bueno, eso es obvio. Bueno, yo creo que ya. ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta, bueno. Sí. Buenos días. Yo soy Leire Ortega, trabajo en CEIN, somos una empresa pública que hacemos asesoramiento a emprendedores. Y a nosotros lo que nos toca es precisamente trabajar con el lado de la oferta, ¿no? de esos emprendedores, de esas empresas que tienen que construir ese servicio experiencial para ese cliente que queremos atraer. Y no es tanto una pregunta, sino un comentario, sugerencia a trabajar, y es que si bien desde la parte macro se entiende perfectamente el plan y la estrategia, y totalmente de acuerdo con lo que apuntas, sí que creo que habría que hacer también hincapié en que esta estrategia se entendiera, se asimilara, incluso llevara asociado un pequeño cambio de chip a la parte de la oferta, ¿no? Que desde luego tenemos el producto, pero quizá en esos planes de dinamización poder sensibilizar de alguna manera también a los emprendedores y a las empresas con las que ya contamos, para que sean conscientes de eso y apoyen, ¿no? O impulsen este plan. Sí. Eso es así. De hecho, precisamente lo que se pretende con todos esos encuentros de los que yo he hablado es precisamente transmitir esa filosofía y evidentemente a los emprendedores, a los primeros. Es decir, de hecho, a estas
jornadas o encuentros, vienen normalmente empresas jóvenes, porque además el Cosmopolita busca ese tipo de empresa pequeña que hace las cosas más a medida, que trata primero con el cliente y le diseña más o menos qué es lo que quiere hacer y le hace no solo un viaje de destino, sino un viaje convivencial. Y esto lo hacemos de esta manera. Por supuesto, además, los emprendedores tienen, como todos, nuestra red de oficinas a su enterísima disposición, como empresas del sector, por supuesto. Y bueno, no me cabe la menor duda que el Gobierno de Navarra en sus órganos de promoción igual, y supongo que el Ayuntamiento de Pamplona o el de Tudela. Es decir, yo creo que debéis trabajar con las instituciones y que haya una relación fluida para que vuestros representados, de alguna manera, entren en esta filosofía y sean, además, artífices y protagonistas de la misma, por supuesto. Gracias.